Me gustaría preguntarles cuál fue el último tema, cuál fue el último análisis que se hizo respecto a este desarrollo, a este tema. ¿Qué es lo que hicimos? La tabla de equivalencias, profe. Bueno, de las unidades con las que íbamos a trabajar. Ah, ok, pero ya entonces empezamos a analizar eh, una presentación en PowerPoint. Sí, ya la habíamos empezado. Ah, perfecto, ok. Ya ven, qué bueno que me indican. Ya iba a darles un tema que no era el adecuado. Ok, a ver, vimos hasta las escalas de calor, las fórmulas de las escalas de calor. A ver, les muestro pantalla y ustedes me indican cuál fue la última diapositiva que checamos. Ventana. Ay. Bueno, ok. Lamento los ruidos, discúlpenme. Creo que era la 16, profe. 16, ok. La 16 es esta. La tabla de los calores específicos, ¿hablamos de ello? Sí, era ahí, profe. Creo que Excelente. todavía le estaba comentando. Ok. Si tuvieron bueno, déjenme revisar nada más en el grupo de WhatsApp. La última imagen que vi del grupo era de la conversión de las temperaturas, pero esta no la compartieron en el grupo de WhatsApp. Los hermanitos, si pudieran sacarle, por favor, una captura de pantalla, estos valores son los que vamos a utilizar a partir de este momento y hasta el último día. Con respecto a esos valores, vamos a guiarnos para hacer los cálculos de la cantidad de calor que gasta o bien puede absorber un material. ¿Listo? Ok, chicos, miren. Antes que nada, nosotros necesitamos definir o dejar muy en claro que el equilibrio energético en el universo tiende a ser completamente estable. Todas las sustancias que puedan ceder o absorber energía van a realizarlo con respecto a un proceso. Va a haber una interacción entre estos dos cuerpos que les va a permitir que el flujo de la energía, donde se encuentre la posibilidad de ceder una cierta cantidad de energía mediante algún fenómeno, pueda ser absorbida mediante uno o más cuerpos que se encuentren cercanos a esa reacción o a ese proceso determinado. Por tal motivo, nosotros no podemos interpretar que existan condiciones que puedan generar pérdidas de energía. Toda la energía que pueda ser liberada mediante un proceso va a ser absorbida. Tal vez el cuerpo o la porción de sustancia que es objeto de nuestro análisis pueda absorber una parte de esa energía. Pero debemos entender que mucho de la energía que pueda llegar a absorberse o a cederse a un entorno tiene que ver con todas las partes involucradas. De esta manera, aquí está, ok. Vamos a requerir un proceso en el cual podamos encontrar va a ser pérdida o la cedencia de otro. No podemos desestimar esta igualdad. Puede ser que la porción de la materia que estamos analizando sea más pequeña, pero debemos contemplar que si no es la absorción
total de la energía cedida que pueda generarse durante un proceso, no quiere decir que se encuentre realizada de mala forma, en malas proporciones. Conforme vamos avanzando en el tema, les voy a ir explicando más a detalle a qué se refiere esta igualdad y por qué, por ejemplo, no podríamos tener energías de carácter negativo. Primero lo primero. La fórmula más habitual para poder calcular la energía calórica que puede desprender o absorber un cuerpo va a tener como parámetros las siguientes literales. Por normativa, Q en química va a definir la cantidad de calor que puede ceder o absorber una determinada cantidad de sustancia. M va a ser la masa, la cantidad de masa que posee esa porción del cuerpo, esa sustancia. Debe estar representada en kilogramos. El calor específico o la capacidad de absorción de energía que tiene un objeto va a tener como unidades de medida joules sobre kilogramo grado Kelvin. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para incrementar 1 grado de temperatura esa sustancia por cada gramo de masa que posee. De tal manera que un cuerpo muy grande va a tener, a razón de este número, a razón de esta constante, la necesidad de absorber mucha energía para poder incrementar al menos 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin la temperatura en función a la masa que posee. Esta delta T va a hacer alusión a las condiciones de temperatura iniciales y finales con las cuales vamos a desarrollar un determinado proceso termodinámico. No, aquí hay un detalle muy importante, eso sí. La temperatura con la cual finaliza el proceso, con respecto a la inicial, va a tener diferentes posiciones. ¿A qué me refiero esto? Esta delta T va a referirnos el flujo hacia donde se va a llevar a cabo la transferencia de energía. La temperatura final con la que termina un objeto que se logra calentar va a ser mucho mayor que la temperatura que tenía originalmente. Si en el caso dado estamos describiendo un enfriamiento, la temperatura final con la que va a culminar un determinado proceso va a ser mucho menor que la temperatura inicial. Por tanto, nosotros debemos ir generando un pequeño artilugio matemático que nos va a permitir que la definición de las temperaturas inicial y final nos permitan entonces ubicar la posición correcta de las temperaturas a manera de que el resultado de esta delta T jamás, y lo recalco, jamás sea negativo. En el caso de que sea negativo, nosotros estaríamos determinando mal el flujo de las temperaturas y por tanto el producto de nuestra energía resultaría negativo. Debemos entender que la energía es un parámetro del cual no podemos tener una ausencia de energía o una cedencia predeterminada de los valores energéticos que existen en el universo. Dicho de otra manera, las energías negativas no existen. Fuera de contexto, eso de las fuerzas del bien y del mal, aquí no van a aplicar. En este caso, las energías negativas no pueden definirse como tal en el entorno químico. Chicos, esta es la ecuación habitual con la cual se calcula la cantidad de energía calórica que puede ceder o absorber una sustancia que se encuentra en contacto con otra. Digamos de otra manera, esta es la
ecuación con la cual vamos a poder calcular la energía de forma independiente dentro de un proceso termodinámico. ¿Sale? Saquen una captura de pantalla porque esto es muy importante, de hecho. Nuevamente compártanla en el grupo de WhatsApp. Chicos, ¿dudas o preguntas? No, profe, ninguna. Muchísimas ¿No gracias. hay un compañero para que lo acepte? A ver. Tenemos 3, perdón. Chicos, bienvenidos, buenas tardes, días todavía. Con este cambio de horario estoy raro. Discúlpenme. Ok. Para los compañeros que se están integrando apenas, saquen una captura de pantalla, por favor, a lo que sería la diapositiva que están viendo en sus monitores. Esta sería una de las fórmulas más importantes con las que vamos a calcular la cantidad de calor que se está desarrollando. Bueno, que logra absorber o ceder una sustancia independientemente dentro de un proceso termodinámico. De igual forma, este par de ecuaciones nos van a permitir calcular la energía necesaria para que esa sustancia pueda cambiar de estado de transición, del cambio físico, puede cambiar de estado físico esa porción de materia. En el caso dado de que una sustancia en estado líquido cambie su estado de agregación a vapor, va a necesitar incrementar hasta un cierto nivel determinado su energía interna, su energía vibracional. Esa cantidad de energía se llama calor latente y le va a permitir a un líquido vaporizarse. De tal forma que una vez que una sustancia alcanza este nivel de energía con respecto a su masa, puede entonces lograr generar la fuerza o la inhibición de la fuerza necesaria para permitir que las moléculas puedan separarse entre sí. Al haber mucho mayor energía cinética, las moléculas tienden a perder la cohesión que las mantenía unidas unas a otras, de tal forma que todo ese líquido puede entonces cambiar de estado de agregación de la materia y volverse vapor, pero necesariamente debe alcanzar un cierto nivel de energía. Ese nivel de energía lo podemos calcular mediante esta fórmula. El Q, que recordando, va a representar la energía, en este caso de vaporización, va a ser producto de la cantidad de calor latente para activar ese proceso, el proceso de vaporización, por la cantidad de masa que posee ese líquido. Son fórmulas sencillas, sin embargo, estos valores ya están preestablecidos mediante algunas tablas. Posteriormente les voy a dar esta relación de coeficientes, esta relación de constantes, que ya están definidos de manera contextualizada. Cuando un material pretendemos derretirlo, pasarlo de estado sólido a líquido, de igual manera necesitamos alcanzar una cierta cantidad de energía, la cual vamos a definir como el calor latente de fusión. Latente es una palabra, es un sinónimo de inminente. Entonces sería calor inminente de fusión, calor inminente de vaporización. Suena un poco raro, pero creo que es un poco más descriptivo de esta forma. Calor inminente o calor latente de fusión nos va a permitir saber el nivel de energía necesaria para poder pasar de un estado de agregación de la materia a otro. En este caso,
van a permitir cuantificar la cantidad de calor necesaria para lograr cambiar de estado de agregación de la materia una determinada sustancia. Para el caso de un líquido es calor latente de vaporización, bueno, de líquido que va a pasar a vapor, calor latente de vaporización. Para un sólido al cual vamos a fundir, vamos a requerir el calor latente de fusión. Sáquenle por favor una captura de pantalla antes de que se nos vuelva a ir el internet, perdón, y compártanla en el grupo de WhatsApp. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Mohamed. Me estoy refiriendo a que compartieron las capturas de pantalla. Ok. Aquí viene una fórmula extremadamente importante. Les decía hace un momento. Toda la ganancia de energía que pueda absorber un material, obviamente alguna fuente, algún cuerpo, tuvo que haber cedido esa cantidad de energía. Puede ser que parte de esa energía se haya distribuido al medio ambiente, pero si nosotros tuvimos la oportunidad de analizar las condiciones completas que componen todo ese sistema termodinámico, podríamos entonces encontrar que parte del aire, parte de algunos otros objetos que no pudimos haber determinado en su momento o que no consideramos, tuvieron la oportunidad de absorber energía. De tal manera que la suma de todas esas porciones, aunque fuesen pequeñas, de energía que fue liberada, fueron absorbidas por otros objetos. De tal forma que toda la energía absorbida es recuperada por todos los integrantes o todas las porciones de materia que se encontraban cercanos a esa fuente de calor. Vamos a considerar en este caso que todo lo que está definido en color amarillo va a ser todas las sustancias que van a absorber calor de un determinado proceso. Y todo lo que se encuentra en color blanco, en nuestras ecuaciones, va a ser concerniente a aquellos cuerpos que ceden o que liberan calor. La fórmula anterior, que correspondía al cálculo independiente de energía calórica en algún proceso, vamos a poderla igualar con respecto a las sustancias que absorben calor y aquellas que ceden su energía. De tal forma que aquí nuestra ecuación estaría idéntica, salvo en la parte dentro de los paréntesis, y eso es lo que hacía alusión hace un momento. Aquella sustancia que absorbe calor, recuerden que todo lo que está en amarillo es lo que iba a absorber calor. De hecho, aquí tenemos en nuestro pequeño acordeón. Todo lo que se encuentra en color amarillo va a ser las porciones de la sustancia que va a absorber calor. Todo lo que se encuentra en color blanco es lo que va a ceder calor. Bajo estas circunstancias, todo lo que está en amarillo absorbe calor. Por lo tanto, va a incrementar su energía y, por tanto, su temperatura interna. Cuando dos cuerpos se encuentran en contacto, tienden a generar un cierto equilibrio de energías o de temperaturas al cabo de un tiempo. Recordemos que esta era la ecuación de la conservación de la energía. E incluso la ley cero tenía cabida en este desarrollo. Si dos cuerpos se encontraban en contacto, al cabo de un tiempo, esos dos cuerpos iban a nivelar o igualar sus temperaturas. Entonces, la temperatura de equilibrio que puede registrarse mediante el contacto de estos dos objetos va a ser mucho mayor para la sustancia que absorbe energía. Esta va a ser la cantidad de temperatura con la que va a terminar la sustancia que absorbe calor. Obviamente la temperatura inicial que tenía ese objeto era mucho menor. Del lado derecho, el cuerpo B, decíamos que era la sustancia que iba a ceder su calor al medio ambiente o por transferencia a otro objeto, va a tener, por en cambio, una temperatura inicial muy alta,
y al cabo del tiempo iba a terminar cediendo parte parte de esa energía hasta lograr la temperatura de equilibrio. Por tanto, el acomodo de las temperaturas, siempre, una regla general para poder determinar cuál es la posición correcta de las temperaturas es que dentro de los paréntesis, la temperatura más alta con la que termina cada uno de los objetos, independientemente si es la sustancia que absorbe o que cede calor, va a ser más alta del lado izquierdo que del lado derecho. Dicho de otra manera, dentro del paréntesis, al número más grande le vamos a quitar el más chico. Así, en términos generales, llanos y prácticos, ese sería nuestro desarrollo. La temperatura más alta le vamos a quitar la más baja, obviamente que corresponda al proceso que estamos analizando. Aquí, por ejemplo, la parte amarilla es la absorción de calor. La temperatura de equilibrio pues terminaría siendo mucho más alta que la que tenía originalmente nuestra sustancia. Y la sustancia o cuerpo que le va a ceder su energía originalmente tenía una temperatura mucho más alta con respecto a la que terminó una vez que se combinó o se encontró en contacto con otro material. Chicos, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? Esto sí me interesa mucho que quede bien cimentado. ¿Hay alguna duda, pregunta? De mi parte no, profe, gracias. No, profe. Bueno, nuevamente, por favor, sáquenle una captura de pantalla. Y antes de empezar, porque ya este es el momento cumbre de esta presentación, antes de pasar ya al desarrollo de los ejercicios, me gustaría que tuvieran la oportunidad de checar este pequeño análisis. Miren. Pantalla completa. Decíamos hace ratito que el calor cedido por un cuerpo va a ser absorbido por otros objetos, otras porciones de materia. Absorbido. Ok. Toda cedencia de calor, toda energía que se libera al medio ambiente puede ser absorbida a través de los distintos cuerpos que se encuentran más cercanos a esa fuente o esa emanación de energía. Por lo tanto, matemáticamente, si tenemos la cedencia de 2 unidades de calor, 2, obviamente la absorción de calor tiene que ser exactamente igual, debe ser la misma, 2. Si nosotros, ya que tenemos esta igualdad, tratamos de generar o de diferenciar cuánta energía y cuánta absorción de la misma podríamos tener, cuánta diferencia entre estas dos cantidades de energía. Obviamente, si nosotros igualamos a 0 esta ecuación, tendría que darnos precisamente 0. Dejando el lado matemático sería 2 menos 2 sería igual con 0. Esta igualdad seguiría siendo correcta. Muchos autores de este tema han decidido ponerle de manera muy errónea y de manera muy arbitraria, asignarle un signo negativo a la cantidad de energía o de calor cedido para identificar cuál es el cuerpo que pierde energía y cuál es el cuerpo que absorbe energía. Esta polaridad está fuera de lugar, está fuera de contexto, porque si ustedes ubican este signo negativo para el calor cedido, aquí tendríamos que representar ese mismo signo menos. Por tanto, cuando nosotros queremos igualar a 0 esta ecuación, menos 2 menos 2 no es igual con 0. Esto entonces es igual a menos 4. Aquí es donde se rompe la igualdad.
Esto es absolutamente incorrecto. Les dije hace un momento, matemáticamente ustedes pueden generar algunos desarrollos que puedan saltar de un plano que pueda ser no precisamente natural. Sin embargo, cuando nosotros cuantificamos energías, no podemos darnos el lujo de agregarles signos negativos. Para nuestros desarrollos, para los procesos termodinámicos, esto es antinatural. No hay una manera de representar las energías negativas durante un proceso termodinámico. Por lo tanto, vamos a desestimar el agregarle signos para poder identificar la cantidad de energía que cede un proceso termodinámico o que logra absorber un proceso termodinámico. Ambas cantidades de energía deben expresarse sin signos. De esa manera nosotros tenemos la relación matemática completa y equilibrada. Chavos, esto es demasiado importante. Si ustedes tienden o tienen la oportunidad de analizar algunos otros autores, se van a dar cuenta que esta condición del calor cedido, por lo general, les va a permitir solamente identificar la cantidad de energía que absorbe un proceso termodinámico. Sin embargo, tienen que hacer algunos desarrollos extra para poder entender o para poder desestimar nuevamente el signo negativo. Vamos a considerar de manera absoluta la cantidad de calor que cede, absorbe, gana o pierde un proceso termodinámico. Siempre van a ser en términos positivos. Nosotros vamos a identificar el proceso y vamos a determinar si es que absorbe o cede energía. ¿Sale, chavos? Por último, chicos, sáquenle una captura de pantalla a esta imagen. De ninguna forma se permitan aplicarle o calcular energías que tengan un signo negativo, por favor. ¿Sale, chavos? Si ustedes están listos, entonces vamos a empezar a desarrollar un ejercicio matemático. Aquí está. De hecho, este tiene un error, lo vamos a corregir. Dice nuestro enunciado. Se introduce una bolita de 200 gramos de hierro a 120 grados centígrados en un recipiente con medio litro de agua, que se encuentra a 18 grados centígrados. Calcular, inciso A, la temperatura de equilibrio e inciso B, el calor cedido por la bola de hierro. En este caso tenemos la redacción de nuestro proceso termodinámico que haría alusión a un temple. El temple de un material metálico, específicamente de un material ferroso, hierro. Vamos a copiar. Captura de pantalla y nos vamos a Paint. Cortamos la parte que nos interesa, que sería esta parte. Pegamos. Número 1. Nosotros, una vez que tenemos nuestra ecuación, que tenemos ya el concepto básico de la absorción y la cesión de calor, necesitamos identificar todas las sustancias que se encuentran involucradas en este intercambio de energías. Por lo tanto, necesitamos dos aspectos. El primero, generar una tablita en la cual nosotros logremos definir cuáles son los valores de cada una de los parámetros que nos van a permitir calcular este intercambio de energías. Por tanto, ahí está nuestra tablita.
Del lado izquierdo vamos a colocar todos los valores que nos permitan identificar del lado izquierdo la absorción de calor. Del lado derecho vamos a colocar todas aquellas sustancias que nos permiten una cedencia o van a ceder o perder su energía calórica. Vamos a ponerlo en negro. Aquí absorbe. Lado. Cede energía. Tenemos dos sustancias. La primera es agua, la segunda es hierro. ¿Cuál de estas dos sustancias, de acuerdo a la redacción, pierde su energía calórica? ¿Cuál de estas dos sustancias es la que pierde calor? ¿Cuál es la que inicia su... El hierro, ¿no? El hierro, ok. El hierro es la sustancia que nosotros vamos a identificar que pierde su temperatura. Por lo tanto, quien cede, y esto es correcto, cede su temperatura, cede su energía, es el hierro. Y la cantidad de calor que pierde el hierro la absorbe el agua. Por lo tanto, de lado en la tabla amarilla, todos los valores que vamos a ir agregando de esta sustancia van a corresponder al agua. Por lo tanto, requeríamos para los cálculos la masa, el calor específico, y las temperaturas. En este caso, temperatura inicial y la temperatura final. Aquí me faltó un... Adelante, adelante. Sí, cambio. No, díganme, adelante, con confianza. Chavos, anteriormente tuvimos la oportunidad de sacarle capturas de pantalla a nuestras tablitas. Por favor, vamos a requerir de los valores que ustedes tuvieron la virtud de poderles sacar captura. Vamos a requerirlos. El calor específico del agua, ¿cuánto era? De acuerdo a la tablita que ustedes le sacaron, de la cual pudieron sacarle el dato, ¿cuál sería el valor de el calor específico para el agua? Es 1. No. Recuerden que nuestras unidades normalizadas van a ser kilogramos, joules y grados Kelvin. Entonces, los valores de la tabla que vamos a ocupar van a ser los de la columna de la derecha. 4180. 4180. Calor específico del agua es 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. La masa del agua, ¿cuánto es? Sabemos que son medio litro, y ya sabiendas que tenemos una relación 1:1 de masa con respecto a volumen para el agua, medio litro de agua sería o pesaría medio kilo de masa. Por tanto, serían 500, más bien, 0.5 kilogramos. La temperatura inicial del agua, de acuerdo a la redacción, dice que originalmente tenía 18 grados centígrados. Obviamente la temperatura final con la que termina el proceso de intercambio de calor con el hierro, pues va a corresponder a la temperatura de equilibrio o la temperatura final del agua. Por lo tanto, esta temperatura corresponde a la temperatura inicial para el agua. En grados Kelvin, 18 grados centígrados, ¿cuánto correspondería?
18 más 273.15. 291.15. Muchísimas gracias. 291.15. Estos serían kelvins. La temperatura final, recuerden, todavía no la vamos a encontrar. Es parte de la incógnita, pero debemos considerarla para nuestra tablita. De la misma forma vamos a descargar o agregar a nuestra tabla los valores para el hierro. Valor de la masa, calor específico, la temperatura inicial y la temperatura final de esta sustancia. Para el hierro. ¿Cuánta masa tiene el hierro? Dice, se introduce la bolita de 200 gramos, por lo tanto, estos 200 gramos en kilogramos serían 0.2 kilogramos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Eso es correcto o no? Sí. Ok, chicos, entonces 0.2 kilogramos de hierro se van a sumergir en 0.5 kilogramos de agua. ¿El calor específico del hierro cuánto es? 460. 460. 60 joules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura inicial, de acuerdo a lo que nosotros consideramos aquí arriba, son 120 grados centígrados. 120 grados centígrados que vamos a transformar en grados Kelvin. ¿Cuánto sería esta equivalencia? 120 más 273.15, ¿cuánto es? $393.15. 3.15. Muchísimas gracias. Último, nuestra temperatura final. A sabiendas que nuestra ecuación de intercambio de energías tiene estas condiciones, vamos a requerir el producto de la masa de la sustancia que absorbe calor por su calor específico y por su determinación de temperaturas para poder encontrar en todo caso, primero que nada, la temperatura de equilibrio que requiere la igualdad de este proceso. Sustituimos valores entonces. Vamos a multiplicar el valor de la masa, que son 0.5 kilogramos de agua. Vamos a multiplicarlos por el valor del calor específico, que son 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. Posteriormente, vamos a ubicar nuestras temperaturas. Como sabemos que este es un incremento de calor que está sufriendo esta porción de sustancia, nuestra temperatura más alta, que correspondería a la temperatura de equilibrio o temperatura final, va a ser nuestra incógnita, temperatura de equilibrio. Y le vamos a quitar la única condición de temperatura que sí sabemos que tenía el agua, que son los 291.15 grados Kelvin. Ahora, como contraparte de esta primera parte de la ecuación, vamos a tener que evaluar las condiciones masa, calor específico y temperaturas del hierro. Recordando que nuestra ecuación requería la cantidad de masa del hierro, que serían 0.2 kilogramos, lo vamos a multiplicar por el valor del calor específico, que en este caso es de 460 joules sobre kilogramo Kelvin. Posteriormente, vamos a definir nuestra posición de temperaturas. En este caso, esta sustancia cede calor al medio,
Por lo tanto, la cantidad de temperatura que poseía era mucho más alta con respecto a la que terminó. 393.15 grados Kelvin es la cantidad de temperatura que poseía nuestra bolita de hierro antes de generar el proceso termodinámico. La temperatura de equilibrio o la temperatura más pequeña con la que va a finalizar esta bolita de hierro va a ser menor. Va a ser la temperatura de equilibrio después de haber hecho contacto con el agua. Ya se establece entonces nuestra ecuación. Lo que necesitamos es entonces despejar temperatura de equilibrio. Necesitamos para este desarrollo la temperatura de equilibrio. Vamos a reducirla. Necesitamos primero que nada multiplicar los paréntesis o los valores independientes que nos puedan permitir reducir los términos. 0.5 por 4180, ¿cuánto les da? 2090. 2090. Y esto se multiplicaría al factor TE menos 291.15. Posteriormente, del otro lado del igual, multiplicamos 0.2 por 410. ¿Cuánto nos da? 92. 92. Y lo multiplicaríamos, en todo caso, por la diferencia de temperaturas, que es de 393.15 menos el valor de la temperatura de equilibrio. En este caso, vamos a generar una multiplicación de polinomios que nos daría 2090 por temperatura de equilibrio y 2090 por menos 291.15. Realizando esta operación, ¿cuánto obtendríamos? En este caso sabíamos que 2090 multiplicado por TE nos daría 2090 TE, ahí, TE, menos el valor 2090 por 291.15. A partir de este momento sí vamos a empezar a generar cálculos extremadamente grandes, entonces no se sorprendan por el valor que van a encontrar con este producto. 2090 por 291, ¿cuánto es? $608,503.5. 3.5. Da 608.503. Sí. Excelente. ¿Con un solo decimal quedó? Sí. Ok, vamos a dejarlo así. Esto sería igual a la contraparte, que es 92 por 393.15 y posteriormente 92 por TE. Por lo menos el valor de 92 por TE, si me lo sé. Pero si me ayudan, por favor, con el producto de... Gracias. 36,169.8. 79.8. Ok, ya tenemos, de acuerdo a nuestra multiplicación, 92 por 303.15 es 36.169.8 menos 92 por TE, 92 TE. Reducimos términos semejantes. Menos 92. Está restando, va a pasar sumando del otro lado del igual. O bueno, con signo positivo. Menos 60. Menos 608.503 va a pasar de estar restando a estar sumando del otro lado del igual. Ahora bien, ¿cuánto nos va a dar esta igualdad?
Esta operación matemática, ¿cuánto nos va a arrojar? Son 2182 T. 2182. Muy bien, va a ser igual a... aquí me equivoqué, es un signo más. $36,169.8 más 608,503.5, ¿cuánto es? 644,673.15. 73. 73, gracias. Punto 3, perdón. ¿Sí? Punto 3. Perfecto. De aquí lo que hacemos es simplemente despejar. Do, 2182 pasa dividiendo, perdón, lado derecho del igual, dándonos entonces el valor final de la temperatura de equilibrio que se alcanzó una vez que entraron en contacto el agua y la bolita de hierro. ¿Cuánto es este valor? 295.4506. 0,6, excelente. Estos son los grados Kelvin con los cuales logramos el intercambio de calor y equilibrio de nuestras dos sustancias, el agua y el hierro, que se encontraban originalmente en distintas temperaturas. 295 es un valor aproximado como a 22 grados centígrados, algo así. 273 menos 295 debe ser 23 grados centígrados, si no... Sí, 22. 22 exactamente. Entonces, esa sería la temperatura de equilibrio que alcanzarían ambas sustancias una vez que entran en contacto. ¿Dudas o preguntas? La parte más importante de todo este desarrollo matemático no es la sustitución de los valores, es determinar cuáles son las temperaturas, la posición de las temperaturas que debemos ocupar para cada una de las partes que ceden o absorben calor. No hay una fórmula general. Debemos lograr interpretar el proceso y en función a ese proceso poder ubicar adecuadamente la posición de las temperaturas. Si les es un tanto complicado, podemos generar el criterio básico, que es dentro del paréntesis, dentro de nuestro paréntesis de la delta T, al valor más grande se le va a quitar el valor más chico. Obviamente refiriéndonos a la misma sustancia. No podemos agarrar valores del propio enunciado de manera arbitraria. Con respecto a las temperaturas finales e iniciales de esta sustancia, por eso las marqué en colores distintos, la temperatura más grande se le va a quitar a la más chica. Si estamos generando un proceso de absorción, quiere decir que la temperatura final va a ser la más grande. En el caso dado de que sea una cedencia de calor, la temperatura final de esa cedencia de calor pues va a ser más chica. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo a este proceso, tendríamos la oportunidad de definir correctamente las temperaturas. Es muy importante generar esta tablita. Por muy básico, por muy ñoño que pudiéramos lograr interpretarlo, nos va a permitir, de acuerdo a este procedimiento,
obtener buenas calificaciones durante la evaluación. Vamos a estar desarrollando diferentes ejercicios y para ello sí les voy a pedir que tengan a la mano, por favor, una calculadora, la tabla de calores específicos que se les hizo llegar el día de hoy y la fórmula general para el intercambio de calores. Esta fórmula les va a servir de mucho. Aquí ya vienen especificadas cuáles serían las temperaturas de equilibrio y la posición, en todo caso, para determinarlas. Si el proceso es un tanto complicado determinarlo o un poco complejo, bueno, podemos basarnos a la distribución de la tablita que podemos hacer en todo momento para poder definir adecuadamente estas temperaturas. Chicos, ¿dudas o preguntas? No me digan que no hay preguntas porque yo sé que sí hay muchas. Con toda confianza, de verdad, con toda confianza, háganme saber. ¿Puede bajar tantito la presentación, profesor? Ahí. Gracias. No, ¿de qué? De hecho, fíjense, bueno, no sé si ya sacaron la captura de pantalla. Si se fijan, aquí yo tuve un detalle, un error. Ya estaba muy bonito aquí, ya todo hecho, y me di cuenta de que aquí había un error. Le puse, en lugar del calor específico del agua, le puse 1180. Bueno, más bien aquí le puse 1186 cuando era 1180. Entonces, este desarrollo fue variando ligeramente. No hay tanto problema cuando los valores enteros no se modifican. No hay tanto problema. Pero cuando son unidades extremadamente grandes, los decimales empiezan a tomar un factor muy importante. Hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener un cálculo de más de 12 cifras en nuestra calculadora. Y obviamente esas 4 cifras después del punto decimal e incluido esta pequeña variación de unidades hacen que se desvíe tremendamente el valor final. Chicos, ¿me escuchan todavía? Sí. Sí, profesor. Ok. Ok, les anticipo, ya casi se nos va a acabar la sesión. Vamos a trabajar con unidades extremadamente grandes. Las unidades que vamos a trabajar van a ser las normalizadas. Kilogramos, joules y grados Kelvin. La tabla que les hice llegar va a ser los valores principales para desarrollar cualquier cálculo de equilibrios o cualquier cálculo de absorción o cesión de energía. ¿Alguna duda? La próxima sesión vamos a analizar un ejercicio en el cual tengamos la oportunidad de revisar cuál es el proceso termodinámico que sufre una sustancia cuando requiere el cambio de estado de agregación de la materia que lo conforma. Chicos, por mi parte el día de hoy sería todo. Voy a hacer lo posible para que en el menor tiempo les corrija este desarrollo y ya lo puedan tener disponible para que lo puedan analizar. Chicos, cuídense mucho y espero verlos el día miércoles. No, mañana, ¿no? El día de mañana tenemos clase. Sí. El día de mañana. Por favor, cuídense mucho. Tengan a la mano este listado de constantes y espero verlos la próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.